Qué bueno es estar con ustedes en una nueva celebración del domingo a las 6 de la tarde. Qué bueno es conectarnos y podernos estar viendo a través de esta transmisión. Siempre me tomo un par de minutos para invitarte, para pedirte, para rogarte que compartas la transmisión. Escucha esto. No tienes idea del impacto, del alcance que se tiene al momento de tú compartir esta transmisión. Hay muchísimas personas que te siguen en tus redes sociales, familia, contactos, conocidos, amigos, que tendrán al alcance de su mano el poder escuchar un consejo de Dios. Así que este es el momento de compartir la transmisión. Vamos, compártela. Yo decía días atrás, yo voy a estar feliz hasta que el día que vea que si solamente hay 10 conectados, pero que hayan 10 personas que compartieron. O sea que si ahorita hay 50, 100, 200, 500, las que sean, que todos puedan compartir la transmisión para poder llevar el evangelio a todas las personas de tus redes sociales. Gracias por hacerlo. Qué bueno es el Señor. Glorifico a Dios por sus vidas y su obediencia. Qué bueno estar con ustedes. El día de hoy Dios trajo a la celebración de la mañana una maravillosa palabra. Si no han tenido la oportunidad de escucharla, escúchenla durante la semana. Yo sé que Dios hará algo sobrenatural. Hablaba acerca de a qué daríamos positivo si el Señor nos hiciera un test, una prueba, ya que el gobierno está haciendo todos los días pruebas para ver cuántos salen positivos con el COVID. Yo me preguntaba, ¿a qué saldríamos positivos nosotros hoy? ¿A santidad, a falta de perdón, a falta de lectura bíblica, a falta de oración, a falta de compromiso? Podríamos dar positivo a cosas que definitivamente nos deberían de estar preocupando. Pero bueno, hablamos sobre eso. Pero el día de hoy yo quiero hablarle a tu fe. Quiero hablarle para que tú puedas ser fortalecido. Quiero que recordemos una vez más quién está de nuestro lado. ¿Quién es el que pelea nuestras batallas? ¿Quién es el que levanta bandera a favor de nosotros? Semanas atrás yo miré una imagen que estuvo rondando por las redes sociales, en donde se miraban en la calle de alguna ciudad un montón de virus en el aire rojos. Y alguien escribió por ahí, si tú pudieras verlos, saldrías. Eran millones y millones y millones de virus que se miraban ahí, de la imagen que nos han estado transmitiendo las redes sociales. Entonces, cuando yo miré eso, el Señor puso algo en mi corazón y me permitió preparar una enseñanza, primero para mí y luego para ti, para que pudiéramos fortalecer nuestra fe. El tema de hoy, el día de hoy, miren qué maravilloso tema. Virus microscópicos versus un grano de mostaza. Pueden ser millones y millones y millones de virus que pueden estar alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia, de sus negocios, de nuestros empleos, de nuestras iglesias, de todo lo que hagamos. Pueden haber millones de virus. Pero el tamaño de un grano de mostaza, relacionándolo con la fe, basta y sobra para que tú puedas enfrentarte hacia esos millones de virus microscópicos. Vean, tengo alguna pequeña introducción. Fíjense que en la palabra del Señor, el Señor nos habla acerca de que Él va a separar el trigo de la paja. Y yo creo que el mundo, Satanás, nuestro enemigo principal, hará lo mismo. O sea, querrá separarte a ti de la fe. Escucha esto. O sea, a través de todo lo que estamos viviendo, lo que el enemigo quiere hacer es separarte a ti de tu fe. O sea, que no estén conectados, que no estén en sintonía, que no estén en el mismo espacio. Es posible que el enemigo pueda atacar tu salud, escucha esto, pero en realidad a lo que le apunta el enemigo no es a tu salud, es a tu fe. O sea, el enemigo está atacando tu fe para que tú no puedas creer que Dios te puede sanar.
Así de igual manera el enemigo puede atacarte y tocar tus finanzas, pero escucha esto, no son las finanzas tuyas las que él quiere atacar o tocar o dañar, es tu fe la que él quiere alcanzar, porque si él te quebranta la fe, literalmente tú no tendrás ninguna posibilidad de poder enfrentar las circunstancias. Entonces tú tienes que saber contra qué estamos batallando y qué es lo que debemos de mantener cerca de nosotros, que es la fe. Vean qué interesante, si el enemigo destruye tu confianza en Dios y en su palabra, él gana la batalla. Escucha esto, si el enemigo destruye tu confianza, tu fe y tu seguridad en la palabra de Dios, él ya ganó la batalla. O sea, nosotros debemos darnos cuenta que la batalla que estamos enfrentando el día de hoy puede ser contra nuestra fe. Y debemos de saber que nuestra fe debe de estar más fortalecida que nunca en este momento que estamos viviendo como humanidad. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver en pantalla que la fe es un principio de acción y de poder. ¿Qué significa esto? La fe se tiene que activar, la fe se tiene que promover, la fe debe de provocar en ti algo más. Escucha esto, esto no se trata solamente de decir tengo fe y ahí se acabó. No, esto se trata de aprender palabra, esto se trata de creer palabra, esto se trata de tener esperanza de que todo se va a arreglar, esto se trata de llevar un registro. Fíjense que meses atrás yo prediqué desde el altar. Yo platiqué en algún momento con una anciana de la celebración de la mañana, de las 10 de la mañana, y ella me comentó algo que hacía que me pareció fabuloso, me encantó lo que ella hacía. Ella se puso a escribir diariamente por todo aquello que le tenía que dar gracias a Dios, pero por los pequeños detalles, por aquellas cosas que muchas veces nosotros no le damos gracias a Dios. Dice que ella empezaba escribiendo y decía: Padre, te doy gracias porque abrí los ojos. Gracias porque me pude levantar sin que me doliera el cuerpo. Gracias porque pude desayunar. Gracias porque no encontré tráfico. Gracias porque pude llevar a bien a mi trabajo. Gracias porque en mi familia no hay nadie enfermo. Gracias porque enviaste a alguien que me dejara algo. Gracias porque esta persona me llamó. O sea, ella se dedicó a escribir en una agenda y llevar un registro de todo lo que estaba agradecido. Todos los días lo hacía. Y al finalizar la semana, ella se ponía a leer todo lo que Dios había hecho con ella en esa semana. Y realmente ella se daba cuenta que Dios había sido bueno, y eso fortalecía su fe. O sea que llevar un registro de todo lo que Dios ha hecho para tu vida podría fortalecer tu fe, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de cuando Dios hace algo sobrenatural a favor de nuestras vidas. Se nos olvida porque tal vez ya pasó hace mucho tiempo, o probablemente los afanes de la vida se nos pusieron en contra y hicieron que nos olvidáramos de eso. O sea, tú tienes que estar fortaleciendo tu fe desde diferentes trincheras, desde diferentes ángulos. Nosotros debemos de saber de que nuestra fe tiene que incrementarse día a día. Permítanme llevarles a la luz de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes, es Jesús hablando, no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Escucha bien, el tamaño de la semilla de mostaza es diminuta, y el Señor te dice hoy: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a una montaña que se mueva, y esta tendría que obedecer, porque tú tienes fe. Entonces, por eso el título de hoy:
virus microscópicos, millones de virus microscópicos, no podrán contra la fe que fuera del tamaño de un grano de mostaza. Y ese es el tamaño al cual tú debes de aspirar. A ese tipo de fe tú necesitas aspirar para poder fortalecer tu fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan que hoy Dios fortalezca su fe? Que su fe se vuelva una fe inquebrantable, que su fe se robustezca, que su fe se pueda fortalecer ante las situaciones de vida que estamos viviendo. Entonces aquí va la pregunta del tema del día de hoy: ¿cómo convertir una creencia pasiva en una fe inquebrantable? Escucha esto, porque muchos de nosotros tenemos fe como que si fuera una creencia pasiva. O sea, lo que tenemos es una fe pasiva. Lo que tenemos es una fe cuando todo va bien. Lo que tenemos es una fe cuando hay abundancia. Lo que tenemos es una fe cuando no nos hace falta. Pero ¿sabes qué? Es en este momento, es en este tiempo, es a través de estas circunstancias que tu fe debe salir a relucir y debe salir a enfrentar todos los ataques del enemigo. No podemos seguir teniendo una creencia pasiva por fe. Nuestra fe hoy tiene que ser robustecida. Hoy nuestra fe debe convertirse en una fe inquebrantable. Pero sabes, la fe es un don de Dios, pero debemos de nutrirla, alimentarla, fortalecerla. Algunos eruditos dicen que la fe es como un músculo. Y cuando tú fortaleces, ejercitas, practicas un músculo, el músculo se vuelve fuerte, duro, resistente. O sea que la fe es considerada como un músculo. Si tú no la fortaleces, no la ejercitas, no le das ejercicio, si la tienes olvidada en un baúl de tus recuerdos y no la pones en práctica, tu fe será endeble, tu fe será débil, tu fe cualquier viento la podrá derrotar. Entonces tú tienes que darte cuenta que el Señor está contigo, que el Señor está levantando bandera a favor de tu vida y que tu fe debe de fortalecerse. Entonces, ¿cómo convertir una creencia pasiva en una fe inquebrantable? Escucha esto, yo no te voy a hablar de algún libro mágico, ni te voy a dar teorías sacadas por algún erudito. No, yo te voy a hablar de cosas básicas que necesitas hacer en tu casa para fortalecer tu fe. Cosas sencillas, prácticas, básicas que están en la palabra del Señor. Y el primer punto: ¿cómo vas a fortalecer y convertir una creencia pasiva en una fe inquebrantable? Punto número 1, propiciando encuentros con Dios. Tú debes de propiciarlos. Tú debes de provocar orar. Tú debes de provocar conectarte con Dios. Tú debes de provocar tener ese encuentro con Dios, porque Dios ya habló y dijo que está en nuestras casas, que está en medio de su pueblo, que está habitando con nosotros el Espíritu Santo. Pero si tú no propicias, iglesia, encuentros con Dios, tu fe es débil, tu fe es suave. Tu fe cualquier cosa la puede quebrantar. O sea, tú tienes que ir a donde, a la fuente, conectarte a quien puede darte fe. Es que eso es lo maravilloso. Muchas veces nosotros queremos encontrar fe en lugares que nunca la vamos a encontrar. Tú tienes que ir a Él. Propicia el momento, busca el tiempo, conéctate con Él, y al estar con Él tú obtendrás lo que necesitas. Permíteme llevarte a lo que dice el Evangelio de Lucas 17:5 en la versión Nueva Biblia Viva. Miren qué interesante. Luego los apóstoles le dijeron al Señor: haz que nuestra fe aumente. ¿A dónde fueron ellos?
a donde el Señor. ¿A quién le preguntaron ellos? Al Señor. ¿A qué fuente se acercaron ellos para que su fe creciera? Al Señor. Ellos sabían que era con Él, a través de Él, por medio de Él, que su fe iba a crecer. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice: los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿A quién le preguntaron que le mostraran? A Jesús. ¿A dónde tienes que ir tú para fortalecer tu fe? A Jesús. ¿A dónde debes de acudir tú para que tu fe crezca? A Jesús. Pero si tú no le buscas, si tú no te conectas, si tú no tienes tiempos de estar con Él, provocar ese momento, propiciar ese encuentro, disfrutar ese tiempo con Él, tu fe cualquiera la va a quebrantar. Este mismo versículo de Lucas 17:5 en la traducción del lenguaje actual dice: los apóstoles le dijeron al Señor: haz que confiemos más en el poder de Dios. Me encantó esta versión. Dice: haz que confiemos más en el poder de Dios. ¿A quién le pidieron que ellos pudieran confiar más? A Jesús. ¿A quién tienes que pedirle tú? A Jesús. ¿A quién tienes que acudir tú para que esto pase? Al Espíritu Santo. Tú debes de propiciar estos momentos. Iglesia, si en estos tiempos que estamos viviendo, si en estas últimas semanas tú no te has conectado, tú no has propiciado tener encuentros sobrenaturales con Dios, te diría: cuidado, alerta, rojo. Ojo con eso. Esos virus microscópicos te van a destruir, porque tu fe no es ni siquiera la que pueda soportar los ataques del enemigo. Punto número 1, como le mencioné, tú tienes que propiciar esos momentos. Todavía no aparece en pantalla el punto número 2, pero quiero que quede en tu corazón bien claro. ¿Qué necesitas hacer tú para convertir una creencia pasiva en una fe inquebrantable? En pantalla aparece cómo convertir una creencia pasiva en una fe inquebrantable. Y el punto número 1, propiciando encuentros con Dios. Iglesia, necesitas tener encuentros con Dios. Pero escucha esto: no escasos tiempos, escasos momentos, escasos minutos. Conéctate, habla, siéntate, no te pares hasta que puedas sentir la presencia de Dios. Él hará que tu fe se fortalezca. Él es la fuente. Solamente Él puede incrementar tu fe. Estabas necesitando que tu fe se incrementara. Ahí tienes la fuente en tu hogar. En tu misma casa tienes a la fuente que te puede brindar toda la fe que tú necesitas. Punto número 2, teniendo tiempos significativos en la lectura de la palabra. Escucha esto. Esto no se trata de leer la Biblia solamente. Tiempos significativos en la lectura bíblica. De nada sirve que tú estés teniendo tanto tiempo libre en estas semanas si no estás leyendo la palabra del Señor. En estos días atrás estuvimos recibiendo un discipulado y me encantó que la Biblia es un arsenal, decía este libro, de armas celestiales. Ahí tú puedes encontrar en la palabra del Señor todo lo que necesites. Es a través de la palabra de Dios que tú puedes fortalecer tu fe. Tú me dirás: es que no tengo fe. Y te puedo contestar: ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando? ¿Estás teniendo tiempos significativos? ¿Estás teniendo horas de más en tu casa sin hacer nada? Si tú no estás pasando el tiempo significativo en la palabra del Señor, tu fe es débil. Tu fe cualquier cosa la puede quebrantar. Y déjame llevarte a la luz de la palabra, que es lo que dice Romanos 10:17 en la versión Dios habla hoy. Miren lo que dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Me encanta. Así pues, la fe nace
al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O sea que tu fe debe de fortalecerse a través de la palabra, a través de la Biblia. La versión de la Biblia, la palabra que estoy leyendo, esta versión dice: en todo caso, dice, la fe surge de la proclamación. Me gustó mucho eso, fíjese. La fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. Proclamar es hablar en voz alta. Proclamar es hablar en la mejor voz a las calles, dice la definición de la Real Academia Española. Es poder gritar, es poder hablar en un tono alto. Eso es proclamar. Entonces dice, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se realiza mediante la palabra de Cristo. O sea que si tú no estás proclamando palabra, tu fe es débil. Así. Si tú no estás proclamando el evangelio a otras personas, si tú no estás predicando el evangelio a otras personas, tu fe es débil. Déjame mostrarte, qué significa proclamar de acuerdo al diccionario bíblico. Dice: notificación o anuncio de una cosa en voz alta y públicamente, y especialmente si se hace de forma solemne. Iglesia, necesitas leer, necesitas aprender, necesitas estudiar y necesitas hablar y proclamar la palabra. Eso fortalecerá tu fe. No importa cuántos virus microscópicos quieran atacar tu fe, no podrán, porque en tu boca estará la palabra del Señor, en tu boca estarán los dichos de Jehová, en tu palabra estará la respuesta para los ataques del enemigo. Romanos 10:17, siempre, pero en la palabra de Dios para todos. Otra versión me encantó muchísimo, dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. O sea, necesitas hablar, necesitas oír, necesitas proclamar en tiempos significativos de lectura bíblica. No vengas a decirme que estás débil de tu fe si no estás teniendo un tiempo significativo en la lectura bíblica. Pero si tú lo tienes, tu fe va a estar robustecida. ¿Por qué? Porque ahí encontrarás la palabra, ahí encontrarás promesas, ahí encontrarás vida, ahí encontrarás luz, ahí encontrarás respuestas, ahí encontrarás guianza, ahí encontrarás lo que necesitas escuchar, sabiduría. Si tú estás necesitando una guianza para tomar una decisión, en la palabra de Dios te está esperando la respuesta. Iglesia, necesitas leer la palabra como nunca la has leído. Si hoy que tenemos libertad de poder leer la palabra y no la aprovechas, óyeme, ¿qué te pasa? Ayer platicaba con mi esposa y hablábamos algo que pudimos disfrutar del discipulado. En la palabra, ¿cuántos de los que están viendo esta transmisión creen que la palabra es la voz de Dios? Amén. Yo sé que muchos dijeron amén. Muchos de ustedes están conscientes que la palabra de Dios es Dios hablándonos, ¿sí? Entonces ahora te pregunto, ¿por qué, si no escuchas respuestas, por qué tienes cerrada la palabra? Si dices que ahí está la voz de Dios, ¿por qué no la estás leyendo, escuchando? Platicábamos y la pastora Patti decía: a mí me gusta leer la palabra porque me introduce en la escena de lo que estoy leyendo. Es que yo tengo algo, iglesia, yo leo y me lo imagino, yo me transporto a ese tiempo, yo me trato de imaginar que yo voy caminando en medio de lo que estoy leyendo. Tú tienes que disfrutar la palabra de Dios de esa manera, y eso te permitirá que tu fe se vuelva inquebrantable. Tiempos significativos en la lectura bíblica. Yo alabo el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Iglesia,
Tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que tener fe y hablar. Entonces de eso se trata todo esto. Como punto número 3, en pantalla dice cómo convertir una creencia pasiva en una fe inquebrantable. Punto número 1, propiciando encuentros con Dios. Iglesia, ten encuentros con Dios en tu casa durante todo el día. Conéctate, platica, escúchale, pregúntale. Ten ese tiempo y esas pláticas te ayudarán a robustecer tu fe, y cualquier virus microscópico que te quiera atacar no podrá, porque tu fe estará inquebrantable. Punto número 2, teniendo tiempos significativos en la lectura bíblica. Yo estoy feliz porque nosotros como país, Honduras como tal, tenemos libertad de poder leer la palabra, y hasta le damos gracias a Dios por eso. ¿Qué pasará el tiempo cuando no podamos ni siquiera leer la palabra? ¿De qué te vas a poder alimentar? Pero si tú te la aprendes desde hoy, esos versos quedarán impregnados en tu espíritu, en tu corazón, en tu boca. Te los aprenderás y podrás traerlos a memoria cuando necesites hablarle a las circunstancias a través de la palabra del Señor. Es por eso que necesitas crear momentos significativos en la lectura bíblica. Y el punto número 3 y último punto, reconociendo la soberanía de Dios. Tengo un apunte aquí. Si deseamos tener auténtica fe, debemos aspirar a reconocer la soberanía de Dios en todas las personas, circunstancias, cosas que vivimos a diario. Si tú estás dispuesto a estar en consonancia con nuestro Señor, con los beneficios de Dios, tú debes de estar conectado a la soberanía de Dios. Cuando estamos conectados a que Él es soberano, que Él sabe lo que hace, que Él sabe cómo lo hace, que Él tiene el poder de hacer las cosas como Él quiere, eso cambia la perspectiva de uno. Mi amada esposa y yo sabemos que la soberanía de Dios es ante todo. Una cosa es lo que yo quiera, una cosa es por lo que yo ore, una cosa es por lo que yo clame, pero otra cosa es lo que Dios va a hacer que pase. Y Él es soberano y sucederá lo que Él quiere. Pero cuando Él te prueba a ti, eso es lo maravilloso. O sea, es maravilloso cuando Él te prueba a ti. Pero muchas veces nosotros no nos gusta que el Señor nos quite o nos ponga a prueba. En pantalla aparece una imagen donde está el hombre de Dios que estuvo esperando durante años por un hijo, y cuando el Señor vino y se lo pidió, él dice, muy de mañana se levantó. Él ni siquiera lo pensó. Él agarró a su hijo, agarró a la bestia y se fue caminando, y él dijo, regresaremos. Me encanta lo que dice ahí, regresaremos. Él tenía fe, él estaba consciente que lo que Dios le había dado, de igual manera Dios se lo podía quitar, y él estaba descansando en la soberanía de Dios. Y cuando el Señor le mostró dónde tenía que ejecutar, él no dudó, él lo amarró, él lo puso para sacrificarlo, y el Señor vio esa disposición de reconocimiento de la soberanía de Dios. Y antes de que sucediera todo eso, mandó un ángel para que lo detuviera, y luego él envió un animal para que fuera propicio para el sacrificio. Iglesia, Dios es soberano. Cuando entendemos la soberanía de Dios, nuestra fe se vuelve inquebrantable. Miren lo que dice a la luz de la palabra Job 1, del 21 al 22, en la traducción del lenguaje actual. Y dijo, nada he traído a este mundo, y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa.
Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él es soberano. Y cuando tú y yo entendemos que la soberanía de Dios es sobre enfermedades, es sobre escasez, es sobre problemas, es sobre circunstancias. Cuando entendemos que la voluntad perfecta de Dios es sobre cualquier cosa, nosotros descansamos en sus promesas. Dios dijo que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Acaso tú crees que este virus microscópico puede interrumpir en esa promesa sobrenatural de Dios para tu vida y la mía? No. Dios prometió enviar el alimento día a día. ¿Tú crees que este virus microscópico podrá producir que esa promesa de Dios no se haga una realidad en tu vida? No. Tú debes descansar en la soberanía de Dios, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Él te ama tanto. Él te sacará de la situación que estás enfrentando. Él te llevará de la mano, porque Él hace lo que quiere y nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada en este mundo podrá detener la soberanía de Dios. Y Él te ama como a la niña de sus ojos, dice la Biblia. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Él te ama más de lo que tú podrías creer. Él te ama y se va a cumplir su soberanía en tu vida, iglesia. Se va a cumplir. Tú solamente debes de descansar, debes de hacer, pero también debes de hablar. Me doy cuenta que debemos de hacer, debemos de hablar. De nada sirve tener fe si no predicamos en este momento. Escucha esto. Termino con este versículo. 2 Corintios 4:13 en la versión Dios habla hoy. La escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Es tiempo de creer, pero es tiempo de hablar. Es tiempo de creer, pero es tiempo de predicar. Es tiempo de creer, pero es tiempo de pregonar el evangelio. Es tiempo de creer, pero es tiempo de hablarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros contactos. Es tiempo de hablar, porque aquí nos dice el Señor: tuve fe y por eso hablé. Así que el Señor te invita a que tenga fe, pero que hables también. Dios va delante de ti. Habla. Habla promesas de Dios. Habla promesas para tus hijos. Habla promesas para tu hogar. Habla promesas para toda tu familia. Habla. Tienes fe, pero necesitas hablar. Van juntos los dos. Tener fe, pero hay que hablar. Pero si tú no tienes una fe inquebrantable y no conoces la palabra, difícilmente podrás obtener lo que Dios ya definió que vas a alcanzar a obtener. Iglesia, necesitas tener fe, pero necesitas hablar también. ¿Hablar qué? Hablar promesas. Hablar Biblia. Hablar versículos. Vienen los problemas y hablas la palabra del Señor. Vienen las circunstancias y hablas la palabra del Señor. Vienen enfermedades y hablas las promesas de Dios. Vienen diagnósticos médicos y hablas la palabra de Dios. Vienen aquellos resultados, estadísticas o datos contrarios y hablas la palabra de Dios. Es tiempo de hablar, no solo de creer, de hablar. Fe y acción. Porque la fe sin obras es muerta. Ahora mi primera oración, iglesia, para todos aquellos que necesitan ser alcanzados por Cristo, que posiblemente no tienen ni siquiera fe porque no le conocen. Mientras la iglesia ora y me acompaña en oración e intercesión por estas personas, mi primera oración es para ti que necesitas reconocer a Cristo, que necesitas volver a los pies del Señor, que necesitas regresar al redil. Mi oración es para ti.
repite esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Querido Dios, amado Padre Celestial, en esta noche te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida para que entres y gobiernes todo mi ser. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y ahora mi oración segunda para ti, iglesia, que necesitas que tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Y no importa lo que se venga, si tiene ese pequeño tamaño, podrás enfrentar todo lo que se venga contra ti. Cierra tus ojos y permíteme orar por tu vida. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga, iglesia. Que en esta semana el Señor pueda fortalecer y robustecer tu fe para que se pueda volver inquebrantable, para que se pueda volver tan fuerte como el diamante, para que tu fe no pueda ser dañada ni siquiera alcanzada por ninguna circunstancia que el mundo pueda hacer o levantar en contra de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus finanzas y de todo lo que haces. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que se active en tu vida la necesidad de estar conectado con Dios, para que se active la necesidad de platicar con Dios, para que no puedas pasar un solo día sin poder platicar con Dios, para que te sientas que necesitas correr a la presencia de Dios y poderte conectar con Él. Pero también oro para que necesites tener tiempos significativos en la palabra, en la lectura de la palabra, que disfrutes leer la Biblia, que puedas navegar en la Biblia, que te puedas imaginar la palabra, que te puedas aprender la palabra, que puedas hacer realidad la palabra en tu vida, que se haga realidad, que se haga carne en tu vida, iglesia, que puedas vivir tiempos maravillosos al estar leyendo la Biblia, iglesia. Pero de igual manera que tú puedas disfrutar de la soberanía perfecta, maravillosa y soberana de Dios. Dios es soberano y pasará solamente lo que Él permitirá que pase. Sucederá solo lo que Él dará permiso que suceda. Dios tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tus emprendimientos, de todo lo que hagas. Nada ni nadie podrá alterar la soberanía de Dios. Nada ni nadie podrá alterar la voluntad perfecta de Dios para tu vida, iglesia. Dios está al control de tu vida. Dios va delante de ti y nada ni nadie podrá alterar los planes que Él ya definió para tu vida. Así te bendigo, iglesia, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al que vive, al que reina por siempre.